Me quedé de pie en la puerta de la cocina sin decir una sola palabra. Ni un saludo. Ni un, ya llegué. Nada. El cuerpo se me congeló, pero el corazón se me hizo pedazos. Lo que estaba viendo no era una escena cualquiera. Era la confirmación brutal de algo que yo había estado negando durante décadas. Mi suegra, doña Matilde, estaba sentada a la mesa. Tranquila. Cómoda. Con la espalda recargada en la silla como si fuera la dueña absoluta del mundo. Frente a ella, el plato más grande de la casa rebosaba de comida caliente. Carne, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Y al otro lado de la cocina, mi madre. Mi mamá Aurora. 72 años. Manos deformadas por la artritis. Espalda encorvada por los años y por una vida entera de sacrificios. Estaba de pie frente al fregadero, lavando los platos con agua helada. Sus manos temblaban. No solo por el frío, sino por el esfuerzo, por el dolor, por el cansancio que ya no se va nunca. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue escuchar la voz de mi esposo. Aurora. ¿Qué haces tan lento? Le gritó Rafael, el hombre con el que llevo 38 años casada. Deja eso y trae más comida para mi mamá. ¿O qué? ¿Te tengo que estar diciendo todo? Mi madre bajó la cabeza. No respondió. Solo obedeció. En ese instante sentí algo romperse dentro de mí. Algo definitivo. Algo que ya no iba a volver a pegarse jamás. Saqué el teléfono del bolsillo sin hacer ruido. Marqué un número que conocía de memoria. Cuando contestaron, solo dije 3 palabras. Papá, ven ahora. 5 minutos después, mi vida cambió para siempre. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas quién soy. Porque durante años todos pensaron que yo era una mujer débil. Sumisa. Silenciosa. De esas que aguantan todo. Se equivocaron. Mi nombre es Claudia Beatriz Salinas. Tengo 67 años. Y durante casi 4 décadas fui la esposa perfecta. La nuera perfecta. La madre perfecta. O al menos eso fue lo que me enseñaron que debía ser una mujer decente. Crecí escuchando frases como: calladita te ves más bonita. La familia del esposo es primero. Una buena mujer aguanta. Y yo aguanté. Conocí a Rafael cuando tenía 25 años. Yo trabajaba en una pequeña mercería del barrio. Él ayudaba en el negocio familiar, una tienda de materiales de construcción que había levantado su padre con esfuerzo. Rafael era atento. Educado. Encantador. Me llevaba flores. Me escribía notas a mano. Me prometía que siempre me cuidaría. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla, rodeados de familia. Yo estaba convencida de que había encontrado al hombre de mi vida. Los primeros años fueron buenos. De verdad lo fueron. Tuvimos 3 hijos, Daniel, Esteban y Lucía. Yo dejé mi trabajo para dedicarme completamente a ellos, porque Rafael decía que una buena madre debía estar en casa. Y yo acepté. Como acepté tantas cosas. Desde el principio su madre, doña Matilde, dejó claro que yo tenía una obligación con ella. Viuda, sola, acostumbrada a mandar. Ahora tú eres como mi hija, me dijo el primer día. Y las hijas cuidan. Y yo cuidé. La llevaba a misa cada domingo. Le hacía la comida. Le lavaba la ropa. La acompañaba al médico. Le compraba sus medicinas. Mientras tanto, mi madre, Aurora, vivía al otro lado del pueblo. Sola. Nunca se quejaba. Nunca reclamaba. Así es la vida, hija, me decía. Tú cumple. Pero yo veía su tristeza. Y aún así, seguí cumpliendo. Durante más de 30 años trabajé desde casa haciendo costuras. Arreglos.
Vestidos. Uniformes escolares. Cada peso que me sobraba lo guardaba en silencio. Rafael jamás supo de ese dinero. Porque en mi casa, él controlaba todo. Hasta el azúcar había que pedirla. Con los años, Rafael se volvió distante. Ya no había flores. Ya no había palabras bonitas. Yo me convertí en la que sirve. La que limpia. La que resuelve. Dormíamos en la misma casa, pero ya no en la misma vida. Mis hijos crecieron y se fueron. Uno a otra ciudad, otro a otro estado, mi hija se casó y se mudó lejos. Las visitas se volvieron escasas. Y siempre, había más tiempo para la abuela paterna que para mi madre. Yo callaba. Tragaba. Me hacía pequeña. Hasta que mi mamá enfermó. Diabetes. Presión alta. Necesitaba cuidados. Le pedí ayuda a Rafael. Le propuse traerla a casa. ¿Su respuesta? No podemos cuidar a dos viejas al mismo tiempo. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Poco después, doña Matilde se cayó y se fracturó la cadera. Sin preguntarme, Rafael decidió traerla a vivir con nosotros. Desde el primer día, la casa dejó de ser mía. Exigencias. Órdenes. Humillaciones. Y yo, obedeciendo. Mientras mi madre seguía sola. Hasta que un día, la enfermera de mi mamá tuvo que irse por una emergencia. Mi mamá, sin decirme nada, tomó un taxi y fue a mi casa pensando que yo estaría ahí. No lo estaba. Cuando llegué, vi la escena. La que te conté al inicio. Mi madre lavando platos como sirvienta. Mi suegra comiendo como reina. Mi esposo gritándole. Y ahí se acabó todo. Mi papá llegó 5 minutos después de mi llamada. 5 minutos. Nunca 5 minutos habían significado tanto en mi vida. Yo seguía de pie en la puerta de la cocina, inmóvil, como si me hubieran clavado los pies al suelo. Nadie se había dado cuenta aún de que yo estaba ahí. Rafael seguía gritando. Doña Matilde seguía comiendo. Mi mamá seguía obedeciendo. Aurora. ¿Dónde están las tortillas calientes? Ordenó mi suegra sin siquiera mirarla. Estas ya están frías. Mi madre dejó el trapo húmedo a un lado y fue hacia el comal. Caminaba despacio, con cuidado, como si cada paso pudiera hacerla caer. Yo sentí náuseas. Sentí vergüenza. Sentí rabia. Pero, sobre todo, sentí culpa. Una culpa tan pesada que me aplastaba el pecho. ¿Por qué esa escena? Esa escena estaba ocurriendo en mi casa. La casa donde yo había pasado casi 40 años de mi vida. La casa donde crié a mis hijos. La casa donde había servido, limpiado, callado y aguantado. Y ahí estaba mi madre, siendo tratada peor que una empleada. Rafael volvió a hablar, esta vez con más impaciencia. Apúrate. Mi mamá ya terminó el plato y quiere más carne. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un estallido ruidoso. No grité. No lloré. Fue algo más silencioso y mucho más peligroso. Dejé de tener miedo. Cuando el timbre sonó, nadie reaccionó de inmediato. Doña Matilde frunció el ceño, molesta. ¿Quién será a estas horas? Murmuró. Yo fui la única que se movió. Caminé hacia la puerta con pasos firmes. Cada paso se sentía extraño, como si no fueran mis piernas las que se movían, sino otra mujer, una versión de mí que había estado dormida durante años. Abrí la puerta. Ahí estaba mi papá. Don Ernesto Salinas. 80 años. Espalda recta. Mirada firme. Detrás de él estaban mis 2 tíos, Julián y Manuel, sus hermanos menores. Los 3 tenían la misma expresión, seriedad absoluta. Mi papá no preguntó nada. Solo me miró a los ojos.
¿Dónde está tu mamá?, dijo con voz baja. En la cocina, respondí. No dije más. No hizo falta. Entraron a la casa sin quitarse los sombreros. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo como un aviso. Como una advertencia. Cuando llegamos a la cocina, el silencio cayó de golpe. Rafael se quedó paralizado con la boca entreabierta. Doña Matilde dejó la cuchara suspendida en el aire. Mi madre levantó la vista, confundida, con las manos aún mojadas. Ernesto, susurró, ¿qué haces aquí? Mi papá no respondió de inmediato. Observó la escena completa. Cada detalle. El fregadero lleno de platos. El agua corriendo. Las manos temblorosas de mi mamá. El plato rebosante frente a mi suegra. Luego miró a Rafael. Explícame, dijo, ¿qué está pasando aquí? Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Era la voz de un hombre que no pide explicaciones, las exige. Rafael tragó saliva. Bueno, don Ernesto, su esposa vino de visita y quiso ayudar un poco, balbuceó. Aquí todos ayudamos. Mi papá no le respondió. Caminó lentamente hacia mi mamá. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con todo lo que acababa de ocurrir, le tomó las manos y le quitó el trapo. Aurora, dijo con suavidad, vámonos a casa. Mi mamá abrió la boca para protestar, para decir que no pasaba nada, que ella estaba bien, que no quería causar problemas. Yo conocía ese reflejo. Lo había heredado de ella. Y ahí fue cuando hablé. Por primera vez en mucho tiempo. Papá, espera. Mi voz sonó firme. Clara. Segura. Todos me miraron. Rafael parecía sorprendido. Doña Matilde frunció el ceño, molesta por la interrupción. Mis tíos me observaron con atención. Antes de que te lleves a mamá, continué, hay cosas que tengo que decir. Cosas que he callado durante años. El silencio se volvió pesado. Denso. Rafael soltó una risa nerviosa. Claudia, no empieces con tus dramas, dijo. Esto no es momento. Lo miré directo a los ojos. Justamente por eso es el momento. Respiré hondo. Rafael, quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba. Doña Matilde fue la primera en reaccionar. ¿Divorcio?, exclamó. ¿Tú? ¿A esta edad? Rafael se rió. Esta vez con burla abierta. ¿Y con qué vas a vivir?, me dijo. No trabajas. No tienes nada. Esta casa es mía. ¿A dónde piensas irte? Esa pregunta. Esa maldita pregunta. La había temido durante años. Y ahora, por primera vez, me dio risa. Una risa suave, tranquila, casi dulce. ¿Que no tengo nada?, repetí. Rafael, que poco me conoces. Saqué mi celular del bolso y abrí la aplicación del banco. ¿Ves este número?, le dije acercándole la pantalla. Son 420,000 pesos. Ahorros míos. De más de 30 años de trabajo. Costuras, arreglos, pedidos que hacía mientras tú dormías en el sofá. La expresión de Rafael cambió. La burla se desvaneció, reemplazada por incredulidad. Eso es imposible, murmuró. No lo es, respondí. Solo que nunca te molestaste en preguntarme. Saqué unos documentos doblados cuidadosamente. Y esto, continué, son las escrituras de 2 propiedades. Una la heredé de mi abuela. La otra la compré yo, a mi nombre, con mis ahorros. Doña Matilde se levantó de golpe. Mentira, gritó. Tú no podrías hacer algo así sin decirnos. Ahí está el problema, respondí con calma. Nunca tuve que pedirles permiso.
Rafael se dejó caer en una silla. Parecía que le habían quitado el piso bajo los pies. Pero yo no había terminado. ¿Recuerdas a don Ramiro? Le dije. Tu jefe. El dueño de la tienda. Rafael levantó la cabeza, alarmado. ¿Qué pasa con él? Resulta que es primo de mi mamá, continué. Y hace 2 meses fui a hablar con él. Le conté todo. ¿Cómo me tratas? ¿Cómo permitiste que humillaran a mi madre? Rafael se puso de pie de golpe. Cállate. Me gritó. Mi papá dio un paso al frente. Bájale el tono, dijo. Estás hablando con mi hija. Rafael volvió a sentarse. Don Ramiro estaba considerando dejarte el negocio cuando se retirara, seguí. Ya no lo hará. De hecho, está pensando seriamente en despedirte. El silencio fue absoluto. Le pedí que no lo hiciera, agregué. Le pedí que te diera una oportunidad más. Pero con condiciones. Rafael me miró con los ojos llenos de miedo. ¿Qué condiciones? Susurró. Nos vamos a divorciar, dije. Tú vas a pagarme una pensión durante 5 años. Y vas a pedirle perdón. No a mí. A mi madre. Doña Matilde comenzó a llorar. Esto es una injusticia, sollozó. Después de todo lo que hicimos por ti. La miré por primera vez sin miedo. Usted no hizo nada por mí, le dije. Yo lo hice todo por usted. Me acerqué a mi mamá. Mamá, vámonos, le dije. Ya no tienes que limpiar nada más. Ella me miró con lágrimas en los ojos. No de tristeza. De alivio. ¿Estás segura, hija? Me preguntó. ¿De verdad estás segura? La abracé. Nunca había estado tan segura de nada en mi vida. Subí a la recámara. La que había compartido con Rafael durante 38 años. Abrí el closet y tomé 2 maletas. Empecé a empacar sin mirar atrás. Rafael apareció en la puerta. Claudia, podemos arreglar esto, dijo. Podemos ir a terapia. No, respondí sin mirarlo. Es demasiado tarde. Pero te amo, insistió. Me detuve. Lo miré. No, le dije. Lo que sientes no es amor. Es miedo. Cerré la maleta. No me busques, continué. Todo será a través de abogados. Bajé las escaleras con mis maletas. Mis tíos las tomaron sin decir nada. Mi papá sostenía a mi mamá del brazo. Antes de salir, miré a doña Matilde. Yo también merecía algo mejor, le dije. Y ahora voy a dármelo. Salimos de la casa. El aire de la noche me supo a libertad. Y mientras subía al coche de mi papá, supe algo con absoluta certeza. Ya no había marcha atrás. Esa noche dormí en la casa de mis padres. O al menos eso intenté. El cuerpo estaba cansado, pero la mente no paraba. Me acosté en la cama en la que había dormido de joven, con las paredes llenas de recuerdos que creí olvidados, la cómoda antigua, el crucifijo sobre la cabecera, el olor a limpieza y café que siempre tuvo esa casa. Mi mamá dormía en la habitación de al lado. Escuchaba su respiración pausada y, por primera vez en muchos años, no sentía angustia por ella. Sentía paz. Una paz profunda, serena, desconocida. Yo había salido de una casa. Pero había regresado a un hogar. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina. Serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Fue ahí, en ese silencio, donde por fin me permití llorar. No lloré de miedo. No lloré de culpa. Lloré de liberación. Lloré por la mujer que fui durante décadas. Por la mujer que se cayó. Por la mujer que creyó que amar era aguantar. Y también lloré por la mujer que acababa de nacer. A la mañana siguiente desperté temprano.
El sol entraba por la ventana. Escuché a mi papá tarareando mientras preparaba café. Ese sonido simple me devolvió algo que no sabía que había perdido: seguridad. Desayunamos juntos. Pan dulce. Café caliente. Fruta picada. Conversaciones sencillas. Nadie me gritó. Nadie me exigió nada. Nadie me miró como si yo debiera algo por existir. Mi mamá me tomó la mano. Gracias, hija, me dijo. Gracias por defenderme, y por defenderte. Fue lo más importante. Ese mismo día empecé a mover piezas. Llamé a un abogado recomendado por una amiga de la infancia. Cuando le conté mi historia, se quedó en silencio unos segundos. Señora Claudia, me dijo, usted no solo tiene derecho a divorciarse. Tiene derecho a empezar de nuevo. El proceso no fue inmediato, pero tampoco fue una batalla. Rafael, acorralado por la verdad, aceptó casi todo. Quizás por miedo. Quizás por vergüenza. Quizás porque, por primera vez, entendió que yo no estaba jugando. Aceptó el divorcio. Aceptó la pensión. Aceptó las condiciones. No porque fuera bueno, sino porque ya no tenía poder. Yo, en cambio, sentía algo que jamás había sentido: control sobre mi vida. Decidí ir a ver una de mis propiedades. Una casa modesta cerca de un parque, que había estado rentada durante años. Cuando abrí la puerta, supe que ese sería mi nuevo comienzo. No era grande. No era lujosa. Pero era mía. Llamé a un arquitecto. Le expliqué lo que necesitaba: adaptar la planta baja para mi mamá, hacerla segura, luminosa, digna. Arriba, un espacio para mí. Un cuarto de costura. Una recámara tranquila. Y una terraza. Siempre quise una terraza. Un lugar para sentarme a pensar. A respirar. A existir sin pedir permiso. Durante el mes de remodelación vivimos con mis padres. Fue un regalo inesperado. Reímos. Recordamos historias. Mi papá me contó anécdotas de su juventud. Yo le conté sueños que nunca había dicho en voz alta. Mis hijos comenzaron a llamar más seguido. Primero con cautela. Luego con interés. Después con orgullo. Mi hija vino a visitarnos. Me abrazó largo rato. Mamá, me dijo, nunca te había visto así. ¿Así como? Pregunté. Libre. Esa palabra volvió a aparecer. Libre. Cuando la casa estuvo lista, nos mudamos. Mi mamá caminó despacio por cada habitación. Tocaba las paredes como si no creyera que ese lugar fuera real. Aquí voy a vivir contigo, dijo. Contigo. Juntas, respondí. Siempre que quieras. Las primeras noches fueron extrañas. No por tristeza, sino por silencio. Un silencio amable. Sin órdenes. Sin gritos. Sin pasos pesados. Empecé a redescubrirme. Volví a coser, pero ahora para mí. Para clientas que me respetaban. El negocio creció tanto que tuve que contratar ayuda. Pagar sueldos justos. Enseñar lo que sabía. Sentirme orgullosa de mi trabajo. Mi mamá mejoró. Su salud se estabilizó. Volvió a reír. Invitaba a sus amigas. Jugaban cartas. Tomaban café. Ella ya no servía por obligación. Servía por gusto. Yo empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Tomé clases de baile. Me inscribí en un club de lectura. Viajé sola por primera vez en mi vida. Sola. Y no me sentí sola. Me sentí completa. Un día, meses después, me encontré con Rafael en el mercado. Nos miramos. Él se acercó. «Te ves diferente», dijo. «Lo estoy», respondí.
Quería pedirte perdón. Lo escuché. De verdad. Pero ya no dolía. Gracias, le dije. Te deseo paz. No volví atrás. No dudé. No sentí nostalgia. Sentí cierre. Hoy han pasado varios meses desde aquella tarde en la cocina. Desde el día en que vi a mi madre humillada y decidí que ya era suficiente. Tengo 67 años. Y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. No porque sea perfecta. No porque no tenga miedos. Sino porque me elegí. Quiero decirte algo, a ti que estás leyendo esto. Si estás en una relación donde te hacen sentir pequeña. Si te han convencido de que no puedes sola. Si crees que ya es tarde. No lo es. Nunca lo es. Yo aguanté 38 años. 38. Y aún así, tuve tiempo. El miedo no se va antes de actuar. El miedo se va después. Empieza en silencio si es necesario. Prepárate. Ahorra. Infórmate. Y cuando llegue el momento, elige tu dignidad. Porque el amor no humilla. El amor no grita. El amor no exige sacrificios que te destruyen. Y si nadie te lo ha dicho hoy, déjame decírtelo yo. Eres valiosa. Eres fuerte. Eres capaz. Esta fue mi historia. La historia de una mujer que a los 67 años decidió dejar de sobrevivir. Y empezó a vivir. Comenta desde qué ciudad me lees. Cuéntame qué harías tú en mi lugar. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Nunca es tarde para elegirte.